Hola arquitectos, bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Nuevamente, muchas gracias a los que han estado dándole clic a la campanita, a los que han estado suscribiéndose, a los que han comentado y compartiendo este canal. Gracias por su apoyo, gracias por estar siempre presentes. Gracias a los que han estado nominando para los 4 fantásticos de la arquitectura en Latinoamérica. Recuerden que todavía estamos recibiendo nominaciones y pronto daremos el nombre de las 4 personas que son los 4 fantásticos de la arquitectura. Si esta es tu primera vez en el canal, bienvenido en este espacio donde hablamos de estrategia, procesos, sistemas, riesgos y datos. Un espacio donde aprenderemos cómo podemos colaborar, comunicarnos y coordinar las áreas de una mejor manera. Mi nombre es Israel Tavares, soy el host del canal Hablemos de Arquitectura Empresarial y sean todos bienvenidos. Pues muy bien, el día de hoy tengo una super invitada de uno de los países donde creo que mejor se come, así que quienes han tenido la oportunidad de ir a Perú seguro que coincidirán conmigo que el ceviche es increíble, es de las mejores ceviches que he probado en mi vida y el pulpo, o sea, en verdad. Si un día van a Perú y van a Lima, manden un mensajito a nuestra invitada para que nos recomiende el mejor lugar donde comer pulpo. Pues bueno, sin más preámbulo y para no hacer esperar a nuestra invitada, les presento a Mayra Puntillo Rodríguez. Mayra es una speaker profesional, tiene experiencia en diferentes ámbitos, pero particularmente en la parte de desarrollo de software, analista de software, arquitectura de integración, APIs, y ha ocupado diferentes roles en diferentes organizaciones y actualmente está como consultora en Sensedia. Espero haberlo pronunciado bien, Mayra, tú me corregirás ahorita que te sale el micrófono. Y bueno, Mayra, primero que nada quiero darte las gracias. Nuevamente estamos bien agradecidos que hayas aceptado la invitación, por tu disposición. Entonces, Mayra, pues como te decía, la primera pregunta es ¿cómo estás? ¿En dónde estás? ¿Y por qué no nos dices qué es Sensedia y si lo pronuncié bien? Ok, perfecto. Muchas gracias primeramente, Israel, por invitarme. Espero que en esta nominación yo también pueda estar, sería espectacular. Así que recién me entero, así que voy a ir a publicar en mis redes para que me puedan nominar si ellos creen necesario poder o creen que yo soy merecedora para poder nominar. Pero claro, bueno, sí. Listo, muchas gracias. La verdad, me da mucho gusto que puedan existir este tipo de canales en donde se pueda hablar un poco más sobre arquitectura. Yo tengo un perfil de arquitecta, ¿no? Ya tengo digamos, en el mundo de tecnología tengo más de 10 años, ¿no? Y como dijiste, actualmente yo trabajo en Sensidia, ¿no? Que digamos que es una de las pronunciaciones Sensidia, que nosotros manejamos, ¿no? Dependiendo mucho de la región a donde nos estemos ubicando. Yo actualmente vivo en Lima, pero casi todas las personas que me conocen en estos 2 últimos años paso más tiempo en el aeropuerto que en mi propia casa. Así que yo que estoy entre México, Colombia, Chile, Bolivia, Perú mismo, paso muy poco tiempo aquí en mi casa, así que estoy constantemente, digamos, interactuando con más arquitectos, líderes de tecnología, ¿no? Otros speakers para entender mejor cómo es que, digamos, ayudamos, ¿no? a las empresas en estos contextos hoy de ecosistemas, donde hay un entorno más volátil en términos de digitalización, el usuario es más digital. Post pandemia también hemos aprendido mucho, entonces todo lo que tiene que ver con las bases tecnológicas, específicamente en la arquitectura, se convierte en algo clave en la cual todos los que entendemos de tecnología debemos ser más conscientes de poder, digamos, definir y ayudar a que estas arquitecturas pues se adapten, ¿no? A estos escenarios de negocio y a estos escenarios del día a día en el cual nos encontramos. Entonces, me gusta mucho que me hayas podido invitar para compartirles un poco sobre mi experiencia en términos de arquitectura de integración, que es mi especialidad, y poder contarles un poco qué es lo que vengo haciendo, ¿no? Al contrario, Mayra, nuevamente, gracias a ti, bienvenida a tu canal.
Y Mayra, justo mencionaste el tema que vamos a estar abordando y vamos a ir desarrollándolo a través de los próximos minutos hasta llegar a una de las estrategias más utilizadas en integración, donde tú tienes mucha experiencia. Pero antes de entrar a ver la estrategia de integración, me gustaría que nos contaras un poquito tu historia, porque me decías que recién tú empezabas como una visión de arquitectura empresarial, pero luego después te sentiste más cómoda en la arquitectura de integración. ¿Cómo es que llegaste a la arquitectura de integración? Porque déjame decirte que al menos en México no es una de las arquitecturas que más se conozcan. Sí los hay, sí conozco muchos arquitectos de integración, pero sin embargo, digamos que cuando uno habla de arquitecturas y demás, pocas veces escucho la arquitectura de integración, pero sé que es bien importante, Mayra. Mira, digamos que mis 6 primeros años en tecnología, ¿no? Yo inicié como desarrollo de software, creo que la mayoría inicia por ahí, ¿no? Incluso porque en la universidad, más o menos, yo no me quería inclinar a todo lo que era el desarrollo de software, quería ver todo lo que era gestión de proyectos y todo más, pero luego me enganché con esto y entré a una compañía, ¿no?, transnacional que estaba abriendo puertas en Perú para poder explorar un poco sobre mi conocimiento en desarrollo, pero más orientado a desarrollo de web services, por ejemplo, ¿no? Entonces, los famosos web services que ya hace mucho tiempo que hoy, digamos, es considerado ya parte del legado, ¿no? Entonces ya cuando hablamos de web services, uy, no, qué antiguo, ¿no? Pero, y hoy hablamos de APIs, ¿no? Pero al final las web services fueron una de las primeras clasificaciones que recibieron las APIs y fue allí donde empezó todo, ¿no? Entonces pasé del desarrollo front, ¿no?, de software y un poco de backend a dedicarme solamente a la parte de integración, la parte de middleware, ¿no? Todo lo que era estos web services intermediarios para poder lograr la conectividad de un sistema a otro. Entonces ahí fue donde me incursioné en el mundo de SOA, ¿no? Empecé a entender el porqué, la importancia de SOA, ¿no?, de arquitectura orientada a servicios, y empecé a estudiar algunos cursos aquí en Lima, ¿no? Recuerdo mi primer profesor de especialización, que era un francés, que él me abrió la mente, o sea, fue como que, wow, o sea, yo dije, no, pensé que mi vida iba a estar más orientada a desarrollo de software, pero ahí entendí el valor, ¿no?, de definir una arquitectura, y específicamente la arquitectura de integración, porque como bien dices, digamos que existen los dominios más comunes, ¿no?, en los que todos, cuando relacionamos la palabra arquitectura, vamos directamente a arquitectura de infraestructura, lo primero que se nos viene en la mente, ¿no? Luego empieza la arquitectura de datos, ¿no?, la arquitectura de aplicaciones, la arquitectura de software, que también va ahí muy complementada a aplicaciones, y luego viene la arquitectura de integración, que siento yo que un arquitecto de integración, digamos, se convierte en un perfil, al igual que todos los otros dominios ricos, ¿no? Pero tiene una visión holística de todo lo que pasa en un contexto, ¿no? Entonces, cuando empecé a desarrollar web services, luego empecé a entender mejor las arquitecturas y descubrí que, digamos que parte de lo que me gustaría haber profundizado era justamente eso, ¿no? Entender cuándo tengo que definir, digamos, una integración de tipo batch, ¿no? Y cuándo debo definir una integración de tipo online, ¿no?, o síncrono o asíncrono, dependiendo los escenarios de negocio. Entonces, un arquitecto de integración tiene que estar muy ligado a entender los contextos del negocio. Entonces, allí fue donde empecé a entender mejor el contexto del negocio, ¿no? Trabajé casi 8 años, no, más incluso, casi 10 años en todo lo que es sector seguros, ¿no? Mi especialización es en sector seguros. Conozco otras industrias, pero me siento más cómoda en seguros porque fue lo que más he desarrollado en términos de arquitectura. Entonces conozco mucho los procesos de emisión de póliza, cotización, siniestros y todo lo demás. Entonces, allí entendí mejor cómo es relacionar el proceso de emisión de pólizas con el proceso de cobranzas, por ejemplo, luego el proceso contable y todo lo demás. Entonces, tenía que estar metida en todas las reuniones de negocio para entender mejor la relación de todas las integraciones. Entonces, más o menos en el año como 2018, 17, yo creo, llevé un curso que seguramente todos los que
tu audiencia ha estudiado TOGAF, ¿no? En ese tiempo, versión 9. Entonces, para entender mejor todos esos dominios, ¿no? Y todas las capacidades y todo lo demás. Entonces, ahí profundicé en la importancia también de la arquitectura empresarial, que ya es más ligada a los objetivos estratégicos de la empresa y cómo esos bajan, ¿no? Hacia la definición de las arquitecturas por dominio. Entonces, digamos que he desarrollado un conocimiento mixto, ¿no? Pero cuando encontré Sensidia, por ejemplo, que es una empresa pure player que está dedicada solo a la arquitectura de integración, mi primer día de trabajo en Sensidia fue mi primer viaje a Brasil. Entonces, cuando viajé a Brasil, incluso porque no hablaba bien portugués, todos hablaban de middleware y de patrones de arquitectura de integración. Para mí fue súper fácil entender el por qué yo estaba allí, ¿no? En una empresa dedicada solamente a arquitectura de integración. Eso es donde yo me siento más cómoda, como te decía antes de esta sesión, ¿no? Entonces, más o menos así como que mi historia, digámoslo. Sí, la resumiste una historia enorme en 5 minutos, pero estoy seguro Qué bueno. que hubo muchas otras cosas que ahorita después nos contarás. Oye, Mayra, y justamente hablando de los diferentes métodos o diferentes estrategias de integración, pues una de ellas son los APIs, pero quiero, antes de que entremos a tu especialidad, que es el tema de integración de APIs, ¿qué otras estrategias existen actualmente para integrar? Porque supongo que también depende, ¿no? Depende de la situación, Sí. del contexto. Entonces, ¿qué es lo que has visto tú? Dijiste web services, dijiste APIs, dijiste batch, dijiste online. No sé si hay algo más que nos esté faltando en este repertorio de integraciones. Yo digo que, digamos que hoy en día, ¿no? El contexto en el cual las empresas viven, ¿no? Que es el tema de multicloud y todo lo demás, que lo vamos a ver un poco más adelante, nos ha ayudado a entender de que los usuarios o las empresas cuando definían aplicaciones, ¿no? Orientadas a usuario final, todo se pensaba que todo tenía que ser online, ¿no? Todo al instante. Inicio una solicitud de consumo de un servicio, debo recibir la respuesta en ese momento, ¿no? Pero la verdad es que hoy en día es muy común, por ejemplo, encontrar en nuestros aplicativos de la banca, ¿no? Notificaciones, ¿no? Entonces, esos push notification, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de métodos que se adaptan a diferentes escenarios y entendiendo de que no todo tiene que ser un proceso síncrono, ¿no? Entonces, aparecen como los conceptos de los webhooks, por ejemplo, ¿no? Aparecen todo lo que es el Async API, inclusive que hoy está también mucho de moda, se está estudiando mejor en qué escenarios utilizarlos. Entonces, dejamos de pensar principalmente que es el error más común cuando yo encuentro empresas que vienen operando muchos años y que empiezan a decirnos, no, es que el usuario tiene tanta cantidad de tickets porque no recibió la respuesta correcta de su transacción. Y luego empiezas a analizar a profundidad y dices, pero el usuario realmente necesita en ese momento la respuesta de la transacción finalizada o es que tú le puedes ya notificar de un estado en proceso de la transacción para que, digamos, la experiencia del usuario sea, ok, mi solicitud está en proceso. No está terminado, pero al menos sé que está en proceso o que está en atención o el estado que manejes, ¿no? Entonces, el usuario necesita una respuesta sí, pero no es la respuesta final del proceso. ¿Me dejo entender? Entonces ahí, digamos, las empresas aún muy tradicionales les cuesta entender eso. Entonces ellos siempre están pensando en el primer método de integración que es todo síncrono, ¿no? Entonces ahí, ese es uno de los principales retos que yo tengo en mi día a día, que es entender mejor qué es lo que espera el usuario, ¿no? Y cómo es que los sistemas están interpretando esa respuesta que espera el usuario. Entonces ahí aparecen lo que te decía, incluso no todo tiene que estar pensado en síncrono o asíncrono, sino también en procesamientos batch, ¿no? Que es algo que escucho muy constantemente que dicen, no, es que ya debemos desaparecer todo lo batch. No necesariamente, hay procesos que aún precisan o necesitan, perdón, ser batch. Entonces, es entender, como tú decías también, Israel, el contexto, ¿no? Y basado en ese contexto, identificar
qué tipo de patrones, ¿no?, debo implementar, ¿no?, para poder cuidar la experiencia del usuario, sea un usuario interno o que puede estar incluso representado por un canal, ¿no?, o sea, un aplicativo, o sea, un usuario final, ¿no?, de a pie, ¿no?, que va a interactuar con mi app mobile, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar ligándonos a los escenarios de negocio. No sé si deje claro ahí. ¿Y qué opinas, no? O sea, siento que, me imagino que tú también te has encontrado con esos escenarios. Sí, claro, por supuesto, Mayra. Ujú. Y justamente te quería preguntarte que dijiste la parte del negocio. En tu día a día, sé que mucho tiempo lo dedicas a dar conferencias y este tipo de charlas Mm. que estás dando el día de hoy, pero cuando llegas con una empresa, ¿qué tanto tiempo le dedicas al negocio? O sea, ¿qué tanto te sientas con los usuarios para entender su necesidad, entender sus objetivos? ¿Verdaderamente es algo que tienes que dedicarle suficiente tiempo o es más con el equipo de desarrollo, es con el equipo más de tecnología? En, algo que hacían algunos años atrás era, digamos, que un arquitecto, si bien es quien diseña, ¿no?, digamos, una solución basado en el conocimiento que él tiene, si es una arquitectura de integración, pues va a ser un diseño de integración, ¿no?, para poder identificar qué tipo de patrón va a implementar y cuáles son los sistemas que interactúan entre él. No puede desligarse de la parte ejecutora, ¿no?, digamos, de la parte de implementación. Creo que veníamos de hace muchos años en estas metodologías de desarrollo de software en cascada a lo que llamamos hoy la agilidad, y es que el arquitecto ahora también tiene que tener un perfil ágil, en el sentido de que él tiene que estar cerca, ¿no?, y recibir feedback constante de lo que él diseñó versus lo que se implementó. Que puede existir un gap, va a existir, muchas veces existe un gap, pero hay un gap, digamos, aceptable y otro que no, ¿no? Entonces, ese gap debe ser de un 10%, un 15%, 20% a lo mucho. Depende mucho, ¿no? Digamos, es que esto también nos pasa mucho, es una problemática súper común, que el equipo de desarrollo siempre dice, es que el arquitecto, hizo este diseño, pero él no sabe, ¿no? Y el arquitecto dice, no, pero es que el desarrollo tiene que estar alineado con lo que yo estoy diseñando. Y esto es lo que se pone en papel, ¿no? Y es como que nadie lo mueve. Pero no, hoy en día sabemos que los contextos cambian. Entonces, diseñar una arquitectura que sea adaptable a cada uno de esos contextos va a ayudar a que el equipo de desarrollo también se adapte. Entonces menciono esta problemática que decía de que sí, que el arquitecto, ¿no?, es el problema más común que siempre encontramos, ¿no? Entonces, el arquitecto tiene que estar basado en estas metodologías ágiles como Scrum y todo lo demás que hoy ya las empresas adaptan. Él está más cerca, ¿no? Está más cerca entendiendo mejor qué es lo que él, basado en el feedback que recibe del equipo de desarrollo y del propio equipo de product owners o lo que fuese, eh, Ujú. tiene que entender, ¿no?, qué es lo que pudo haber mejorado o pudo haber adaptado. ¿Para qué? Para que esto lo lleve en sus nuevos diseños. Entonces, estamos en un entorno constantemente cambiante. Entonces, este es un tema ya más de mindset que de conocimiento técnico, digámoslo así. Es mindset, ¿no? Entonces, ese mindset de la agilidad llega también a arquitectura. Entonces, hoy vemos más arquitectos que son más adaptables, porque también es muy común encontrarme con arquitectos que son muy cerrados, entonces, o están muy casados con una marca, ¿no? No, es que yo todas mis bases de datos las defino basado en esta marca uno, pero si tú me ofreces la marca 2, no, es que eso yo no conozco, entonces, chao, o sea, no, no. Entonces, un arquitecto también tiene que tener esa posibilidad de tener ese mindset de poder estudiar y traer y usar lo mejor de todos los mundos, digámoslo así, ¿no? Si hoy estoy sobre Azure, mañana Oracle o IBM o lo que fuese, yo tengo que entender qué me ofrece cada una de estas marcas para entender si hace sentido o no con lo que yo estoy diseñando. ¿Me dejo entender? Entonces, es como que eh, ese pensamiento holístico de todo, ¿no? Y agnóstico de todo. Entonces, es un Oye, poco oye, lo que deberíamos promover, digámoslo así.
Mayra, antes de que entremos al corazón de esta charla, que es el tema de las APIs y en un contexto de arquitectura multicloud, me viene una duda y tú me dirás si es válida mi pregunta. ¿Eh? Como te comenté, en este canal es la primera vez que hablamos de arquitectura de integración. Normalmente hablamos de arquitectura, es que decías hace rato, ¿no? Arquitectura de datos, de infraestructura. Y me llamó mucho la atención porque es cierto, la arquitectura de integración nos ahorra muchos dolores de cabeza si se hace bien y luego se lleva bien en la ejecución. Pero me viene una pregunta y tú me dirás si es válida. Hay tres roles que me llaman la atención, si son complementarios, si pueden llevar a cabo también la integración. Mira, uno de ellos es el arquitecto de soluciones, el otro es el arquitecto de software y el otro es el arquitecto de integración. Estos tres arquitectos se complementan, se hablan entre sí, nada que ver entre ellos tres. Tu principal cliente es el arquitecto de software o el arquitecto de soluciones. Es decir, ¿sería normal que una organización tuviera estos tres arquitectos o sea, no sé si nos puedes explicar un poco más? Muy buena pregunta, porque hay empresas que ya no tienen arquitectos de dominios o solamente tienen dos, ¿no? Que son los dominios, digamos, core, digamos, para llamarlo así. Son como los dominios core, que son infraestructura, ¿no? Y datos. Siento que la mayoría de empresas que todavía mantienen los arquitectos de dominio son esos dos. Aparecieron los nuevos, ¿no? Que son ahora los arquitectos cloud y los arquitectos DevOps. Creo que ahí estamos alineados. Ahora ya aparecen estos tipos de arquitectos porque el contexto lo requiere, ¿no? Y se habilitaron estos conocimientos técnicos. Entonces, y si lo vemos así, si hablamos de, digamos, de dominios complementarios, un DevOps, ¿no? Está muy complementado, ¿no? Con el arquitecto de infraestructura y el arquitecto de software, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen otras empresas que ya no tienen un arquitecto de infraestructura, pero solamente tienen el de DevOps. ¿Por qué? Porque su contexto está sobre todo un contexto cloud, ¿no? Y el DevOps normalmente hoy trabaja sobre contexto cloud. Entonces, el DevOps hace todo ahora, ¿no? Entonces, dependiendo mucho el seniority de este arquitecto, creo que más allá de un perfil, es el seniority, ¿no? Que puede tener cada arquitecto. Entonces, existen diferentes sabores, ¿no? Digámoslo así. Las empresas más tradicionales como la banca o las aseguradoras aún mantienen sus arquitectos de dominio porque digamos que la cantidad de aplicaciones que ellos tienen que operar y definir son más grandes que la que ve un arquitecto de DevOps en una empresa, por ejemplo, una fintech, ¿no? Entonces, depende mucho de la magnitud, ¿no? Digamos así, del tamaño de la empresa y también de la complejidad, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, entre un arquitecto de software, un arquitecto de soluciones y un arquitecto de integración, ¿son complementarios? Sí, ¿no? Muchas veces el arquitecto de soluciones reemplaza a veces inclusive al arquitecto de integración, porque sus conocimientos son, digamos, muy parecidos, ¿no? Solo que el arquitecto de integración te va a conocer, es un arquitecto de dominio, significa que va a ser un especialista, ¿no? Entonces va a conocer de APIs, de microservicios, ¿no? Va a conocer sobre arquitecturas batch, ¿no? Pero también un arquitecto de integración va a tener que, digamos, si es un arquitecto de integración que se está metiendo más a este tipo de arquitecturas híbridas en donde debe mantener la convivencia con la cloud, ok, va a tomar, ¿no? Y va a estudiar, se va a especializar en los servicios de la cloud que están dentro de su dominio. Por ejemplo, un SQS, ¿no? De Amazon, ¿no? Para entender todo lo que es arquitectura basada, asíncrona, ¿no? Basada en colas, ¿no? Un API Gateway de AWS va a tener que conocerlo, o sea, al derecho, bueno, ya no recuerdo muy bien esta frase, pero tiene que conocerlo a profundidad. Entonces, los de dominio siempre son especialistas, ¿no? Basados en el dominio que ellos escogen. Entonces, un arquitecto de datos, lo mismo, un arquitecto de infra, lo mismo. Y luego se complementan basado en el contexto en el cual se encuentra la empresa, ¿no? Si todo es arquitectura on-premise, entonces un arquitecto de integración tendrá que conocer muy probablemente API Connect, ¿no? Digámoslo así, cualquier marca de Enterprise Service Bus, un Oracle Service Bus, un Message Broker o lo que fuese, ¿no?
Entonces, ahí se ven las diferencias, pero siempre va a complementar su conocimiento para definir una solución con otros arquitectos, o al menos va a tener una noción básica de, por ejemplo, en un arquitecto de integración básico, tiene que conocer temas de conectividad, ¿no? Con firewalls, por ejemplo, ¿no? Reglas de conectividad, ¿no? Va a tener que entender por qué definir, cuándo definir una VPN site-to-site o no, por ejemplo, ¿no? Si me integro con la cloud, tengo que entender qué tipos de conectividad hay con la cloud, si es un Transit Gateway, una VPC Peering. Me dejo entender, o sea, no es solamente, si bien es especialista con conocimientos básicos, tiene que tener de otros dominios, ¿no? No sé si dejé claro ahí. No, son muchos detalles que se tienen que cuidar y creo que el común denominador entre los arquitectos es el enfoque, el mindset que tú mencionabas, el cambio de mentalidad a tener un enfoque holístico, punta a punta, 360 grados, Exacto. porque es un tema de cumplimiento, es un tema del negocio, es un tema de infra, es un tema de datos. Entonces, al final, como dices, estos tres arquitectos se complementan porque se vuelven especialistas en un tema. Y algo que también me queda claro, y por lo que explicabas, Mayra, es que no hay una regla escrita en piedra. O sea, no es de Ujú. que todos tienen que tener estos tres arquitectos o todos tienen que seguir No. esta tecnología. O sea, realmente hay colores y sabores para todos, ¿no? Mayra, Ujú. hace muchos, muchos, muchos años yo empecé, no tantos, pero hace muchos años yo empecé como desarrollador de software con Visual Basic y Oracle, era la base de datos. Y yo me acuerdo que en aquellos años hablaban mucho de los APIs y que cuando queríamos hacer justamente una integración con otra herramienta, decíamos, pues usamos el API. Y pues han pasado muchos años, yo ya me cambié de rol, y no sé si estamos hablando de los mismos APIs de integración, porque déjame decirte lo que yo me acuerdo, y tú me dices si seguimos hablando de lo mismo es otra. Yo me acuerdo que los APIs eran como paquetes que encapsulaban comandos, Ujú. funciones, eran como TLLs que hacían ciertas acciones de importar, exportar, actualizar y demás. Y entonces siempre nos preguntábamos, oye, revisa el API, revisa el API. Te estoy diciendo que, para que te des una idea, eso fue hace más de 20 años. Este, Ujú. y luego después empecé a escuchar que había otros métodos de integración, microservicios, web services y demás. Y luego en los últimos años he escuchado nuevamente que se habla mucho de APIs, APIs. No sé si estamos en el mismo canal o ya nada que ver con lo que yo vi hace más de 20 años. Justo era lo que yo te comentaba, ¿no? O sea, siempre hacen esta comparación, dicen, tenemos APIs, pero también tenemos web services. Y en realidad lo que pasa es que los web services es una tipificación de APIs, ¿no? Claro, empezaron hace muchos años, ¿no? Pero como tú decías, las DLLs, ¿no? Que engloban un paquete, por ejemplo, ¿no? También se convertía en una API. Pero hoy en día, cuando hablamos de APIs, muchos lo relacionan, ok, estoy hablando de una API REST, ¿no? Con una estructura JSON que tiene una especificación en Swagger, ¿no? Y que me define al final cómo es que debo consumir la API. Los web services hacían los mismos, ¿no? Hacían lo mismo, que era parámetros de entradas, parámetros de salidas y las operaciones que debo implementar. Lo mismo, digamos, en otro tipo de especificación con las API REST. Entonces, digamos que han pasado los años, pero seguimos hablando de APIs, ¿no? Pero hoy en día, pues, por la evolución de HTTP, por ejemplo, ¿no? Que cambió a la 2.0 y viene evolucionando, hace que, digamos, las API REST también se tenían que adaptar a esa nueva forma de conectividad, ¿no? Más ágil, más simple, en donde apareció el formato JSON, por ejemplo, ¿no? Donde lo que decimos siempre, en esa sábana, esa estructura gigante de web services, donde tenían todos los XSDs y si no los tenías implementados en cada una de las operaciones. Al final era, digamos, en kilobytes se representaba un tamaño mayor a lo que hoy manejamos, ¿no? En peso, kilobytes en JSON, ¿no? Entonces hay una mejora o una optimización en el manejo del protocolo de mensajería mucho más eficiente de lo que veíamos hace años, ¿no? Entonces, y seguramente de acá a 10 años seguiremos hablando de APIs, pero de otros tipos de APIs, ¿no? Entonces, digamos que es una evolución, pero seguimos hablando de lo mismo. E incluso para poder nosotros, digamos, los arquitectos de integración, definir unas APIs,
aún mantenemos digamos, los conceptos, ¿no? De lo que veníamos haciendo en SOA, ¿no? Reutilización, gobernanza, ¿no? Que son parte de las capacidades claves, ¿no? Que debemos seguir manteniendo, ¿no? Cuando definimos APIs. Entonces, seguimos haciendo lo mismo en términos de conceptos, ¿no? Con algunas adaptaciones basadas en el contexto, ¿no? Pero técnicamente eso va mejorando, como la tecnología misma, ¿no? Siempre va mejorando con años. Entonces, digamos que en resumen es esto. Y fíjate que en mi historia no existían las nubes. Todo esto que Uh -huh. te conversé era en ambientes on-premise. Uh Hoy -huh. en día, ¿cómo le hacen para el tema de arquitecturas multicloud? Uh -huh. Se vuelve más complejo, las APIs siguen teniendo el mismo funcionamiento que en on-premise. O sea, ¿cuál es, en este caso, la diferencia o cómo se aplican las APIs en un ambiente cloud? Uh -huh. Eso también es una pregunta súper interesante. Por ejemplo, Sensidia es una empresa, ¿no? Digamos, que está orientada, como yo les dije, a peer player. Entonces, todo lo que hacemos es ayudar a las compañías a poder entender mejor cómo está categorizado sus APIs, cómo definir el ciclo de vida de sus APIs, pero eso es con respecto al design de APIs, ¿no? Al despliegue de APIs. Pero luego nos damos cuenta que las empresas pues tienen una gama, ¿no? Digámoslo así, de middlewares, ¿no? Entonces, y estos middlewares tienen enfoques diferentes. Unos solamente es para canales internos, otros para canales externos, pero en los canales externos, si siguen on-premise, no responde a la volatilidad que hablábamos de los usuarios actuales que son más digitales. Entonces, las empresas van adoptando nuevos, ¿no? Digamos, arquitecturas. Hablamos de la arquitectura cloud, ¿no? Van en ese proceso de migración o de transformación hacia la cloud, y en la cloud empiezan a aparecer los nuevos servicios o las nuevas APIs de negocios que quieren exponerlo para partners, ¿no? O también para sus canales externos. Entonces, es ahí donde Sensidia también encontró ese sabor, digamos, ok, yo ya venía de entender SOA en Sensidia, de entender las APIs y todo lo demás, pero me estoy encontrando con un contexto en donde las empresas son híbridas, ¿no? En donde tienen on-premise, pero también tienen un cloud. ¿Qué hago en ese contexto? ¿No? Entonces, lo que hicimos en Sensidia fue, y es una práctica para todos los dominios, digámoslo así, es desarrollar una arquitectura que se adapte a ese contexto, ¿no? En donde no pierdas la gobernabilidad, ¿no? O la gobernanza, porque esta es una de las problemáticas más comunes cuando tenemos ese tipo de arquitectura. ¿Cómo tengo visibilidad de lo que está pasando en on-premise y también de lo que está pasando en el mundo cloud? Entonces, el gobierno, ¿no? Se convierte en algo crítico, ¿no? De definir. Entonces, allí lo que hacemos es montar un contexto, ¿no? Basado, por ejemplo, ahora vamos a ir un poco más a lo técnico porque creo que lo amerita, ¿no? Sabemos que hoy en día las cloud tienen diferentes sabores en términos de Kubernetes, por ejemplo, distribución de Kubernetes, ¿no? Tenemos AKS en Azure, tenemos EKS en AWS, pero ambos siguen el patrón, ¿no? De Kubernetes, ¿no? Entonces tienen las bases de Kubernetes. Entonces, lo que hizo Sensidia fue, ok, para yo volverme agnóstico, ¿no? A ese tipo de escenarios de mis clientes, monto una solución que pueda ser habilitada tanto en un AKS como en EKS, tanto en un OpenShift como, por ejemplo, en el mundo on-premise. Son diferentes distribuciones, pero siguen teniendo la base de Kubernetes. Entonces, ahí nos lleva a esa reflexión en donde hay contextos en donde cuando definamos arquitecturas, incluso de aplicaciones, tengamos que pensar, ¿no? En algo más agnóstico a la cloud, ¿no? Y no solamente la cloud, sino también al mundo on-premise. Porque OpenShift incluso ya está disponible en AWS y en otras clouds, en otros proveedores cloud, y también tiene su versión para on-premise. Lo mismo hizo Sensidia, ¿no? Entonces seguimos ese patrón de poder adaptarnos a esos contextos y que nuestra, digamos, la capacidad de gobierno y administración centralizada continúe, garantizando que el runtime pueda cambiar dependiendo del contexto de la empresa. Porque la empresa, por ejemplo, puede que hoy le guste AWS porque todo su equipo conoce AWS.
Entonces no va a invertir en habilitar otra cloud que es Azure, por ejemplo, porque obviamente le generaría costos, ¿no? De capacitación, contratar a personal que conozca y administre esta nueva cloud. Entonces, las empresas hoy en día están conviviendo con una o máximo dos clouds, ¿no? Y además del on-premise en empresas más tradicionales, ¿no? Entonces, en este contexto nos toca adaptarnos, ¿no? Y creo que una buena estrategia para lograr esa adaptación es ir hacia el uso de Kubernetes, contenedores, ¿no? Contenerizar todas nuestras aplicaciones. Sensidia hizo lo mismo, ¿no? Contenerizó su aplicación, su solución, para que se pueda adaptar a esos contextos, ¿no? Oye, ahorita que comentaste de que las empresas están adoptando máximo dos marcas no sé, De AWS proveedores y cloud. dos proveedores y Azure. ¿Has visto que las organizaciones sí están aceptando moverse a la nube en Latinoamérica? La oportunidad que has tenido de viajar entre México, Mm. Colombia, Brasil y Perú. Es una realidad, ¿verdad, Mayra? O sea, es una realidad. Hacia allá van todas las empresas. Es una realidad. El tema es que existen países, ¿no? Digamos, como Bolivia, ¿no? Digamos, México también nos hemos encontrado hace 2 años con ese escenario. Siento que ahora ya lo están manejando mejor, que no solamente es una disposición de la empresa ir hacia la cloud. A veces hay contextos regulatorios, ¿no? Que se deben considerar para en qué momento irse a la cloud o qué tipo de cargas llevarse a la cloud. Por ejemplo, procesamiento de datos, que es lo que, digamos, todos es nuestra principal preocupación cuando optamos por ir a la cloud, ¿no? ¿Cómo va a ser el procesamiento de datos? ¿Qué región debo escoger y está autorizada, ¿no? Por las entidades regulatorias de mi país para hacer procesamiento de datos? ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, en México, la CNBB, ¿no? ¿Qué es lo que dispone, ¿no? Esta entidad para procesamiento en la cloud? ¿Qué debo considerar como ley de protección de datos? También. Entonces, todo está, digamos, encajado, ¿no? Cuando yo decido, ¿no? Adoptar una estrategia de migración a la cloud. Entonces, lo mismo sucede con las APIs, ¿no? Nos tocó mucho en nuestra experiencia como Sensidia identificar en qué momento o en qué nivel de madurez de adopción de la cloud está cada país, ¿no? Por ejemplo, tenemos empresas, Brasil, por no ir tan lejos de Sudamérica. Brasil, digamos que en Sudamérica es de los países que nos lleva muchos años de ventaja en términos de adopción de la cloud. ¿Por qué? Porque los principales marcas de cloud, ¿no? Tienen sus data centers allá. Entonces, y el tema de las condiciones geográficas de Brasil les permite poder tener los data centers. Es algo que no puede suceder en un Chile, Perú, donde tiene mucho movimiento sísmico, ¿no? Entonces, te das cuenta que no solamente es un criterio de me voy a la cloud y contrato un proveedor cloud, no, hay también temas de contextos regulatorios, contextos geográficos y todo lo demás. Entonces ahí, por ejemplo, en Perú nos toca, tenemos alineado de que la región de Virginia es hacia donde vamos a montar digamos, nuestras cuentas cloud, ¿no? De AWS o de otra proveedor cloud. Entonces, en México sentí que había mucha resistencia hace 2 años, ¿no? Siento que este año o el año pasado se está promoviendo más el uso de la cloud y, bueno, las entidades regulatorias han trabajado mejor también en estos acuerdos, ¿no? Con los proveedores cloud para poder llevar de forma segura cargas a la cloud. Lo mismo en Bolivia, ¿no? En Bolivia todavía, digamos que están en un proceso que si bien se puede procesar en la cloud, ¿no? Todavía hay algunos términos de ley de protección de datos que no están muy claros, es muy general, ¿no? La ley de procesamiento en la cloud todavía está muy básica. Entonces, Colombia, por ejemplo, es un país que ya tiene mucha carga en la cloud. Entonces, para nosotros en Sensidia es muy común habilitar nuestra solución en un modelo SaaS, ¿no? Pero esto para el sector, por ejemplo, financiero. Para el sector retail, aún no se sienten seguros, entonces quieren una arquitectura híbrida y ahí funciona lo que yo les decía sobre montar nuestra solución sobre Kubernetes, por ejemplo, ¿no? En Perú, si bien hay muy buena adopción de la cloud,
la mayoría de nuestros clientes también son arquitecturas híbridas, ¿no? En México también híbrido, entonces nos hemos adaptado. En Brasil el 80% de nuestros clientes es SaaS. Ahí nada más nos damos cuenta del nivel de madurez en adopción de la cloud. Ellos adaptan, o sea, el sector financiero inclusive adopta muy bien soluciones SaaS, 100% cloud. Entonces, ahí, como para darte una idea de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Con respecto a la adopción de la cloud. Sí, de hecho, corrígeme si me equivoco, pero creo que Azure solamente tiene data centers en Brasil y en Estados Unidos. Fuera de ahí, no hay más data centers en Latinoamérica. Y algo había escuchado también, al menos, por ejemplo, en México, tú sabes que nuestra compañía de electricidad es un monopolio manejado por el gobierno. Entonces, digamos que no hay competencia en cuanto a energía. Entonces, yo recuerdo que leía en un artículo que si colocabas un data center, pues no había con quién más trabajar más que con esta compañía de gobierno. Y si había un golpe de estado o había alguna manifestación de los empleados, pues obviamente afectaba a todos los data centers. Entonces, escuchaba las razones de estas por las cuales no había muchos hosting o muchos data centers en Latinoamérica. O sea, temas de inestabilidad política inclusive afectan También. porque pues obviamente un banco no va a querer poner su información en un país donde pudiera levantarse en armas el país, ¿no? Entonces, Exacto. súper interesante. Mayra, pues como te habrás dado cuenta, se nos fue el tiempo volando rapidísimo cuando hablamos de temas que nos apasionan, pues uno no se da cuenta de que se nos va el tiempo, pero antes de que nos despidamos, te quiero pedir dos favores, si me lo permites. Número uno, si nos das una recomendación o una sugerencia para aquellas organizaciones que están considerando la integración a través de APIs, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Y segundo, pues que te avientes el gol y nos digas dónde podemos encontrar a Sensidia. Creo que por ahí también ustedes tienen un canal de YouTube, si no me recuerdo. Sí. No sé si sería el segundo favor. Entonces, primero, que nos des un consejo para las empresas que están considerando hacer integraciones a través de APIs. Y segundo, pues que también te el gol. Ok. Digamos que dentro de los API Trends de este 2024, todo lo que es ecosistemas, ¿no? Y estrategias de apificación es lo que los C-Levels van a adoptar, o sea, van a colocarlo dentro de sus objetivos estratégicos. Entonces, como decía Israel, hace 20 años, ¿no? Y mucho más, hablábamos de APIs, se va a seguir hablando de APIs. Incluso para integrar ChatGPT a sus sistemas, van a utilizar la API de ChatGPT. Entonces, digamos que es algo que vamos a seguir haciendo. Entonces, hay que ponerle foco a las estrategias de APIs, no solamente pensar en APIs como un concepto técnico, sino también que pueden generar nuevos negocios con APIs, integrarse a ecosistemas como los ecosistemas de Open Finance, en donde cada una, tanto y Open Data, en donde cada entidad financiera va a ofrecer sus datos y va a compartir sus datos a favor del usuario final, y que otras industrias, ¿no? Si estamos hablando del sector financiero, otras industrias como las telecomunicaciones o el sector salud, se va a poder beneficiar de esos datos como comportamiento del usuario para poder, digamos, entregar mejores ofertas al usuario final. Entonces, dejemos de pensar que API solamente es un aspecto técnico, sino que también es un habilitador para nuevas estrategias de negocio. Ese sería mi consejo para, digamos, el enfoque más de negocio, el enfoque técnico. Sigamos especializándonos, ¿no? Digamos, la tecnología cambia día a día. En el mundo en el que hoy vivimos, que es un mundo híbrido, las APIs requieren mayor importancia porque ese concepto de híbrido genera integraciones y las integraciones caen sobre el concepto de APIs. Entonces, les decía hace un momento, ¿no? Sobre arquitecturas híbridas. Vamos por ese camino, ¿no? El concepto de multicloud, multigateway y todo eso va a ser un gatillador también en este año, ¿no? Eso serían mis recomendaciones, que nos sigan en nuestras páginas, ¿no? De sensidia.com.es para toda la región de Latinoamérica. En LinkedIn, en Instagram, en YouTube tenemos Sensidia Talks, en donde justamente hablamos mucho sobre temas también agnósticos de lo que nos pasa en el día a día sobre arquitecturas de integración, Open Finance y todo el tema gobierno de APIs, seguridad en las APIs, todo el marco de APIs y microservicios que ustedes pueden encontrar también
en nuestras redes, blogs, contenidos, posts y YouTube. Ya escucharon, colegas. Inmediatamente terminando este episodio, por favor, vayan a buscar a Mayra en las redes sociales, a Sensidia, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, y no dejen de comentar. Si tienen preguntas, estoy seguro que Mayra estará atenta a las preguntas que llegaran a surgir. Y pues, Mayra, nuevamente, muchas gracias por tu un saludo hasta Lima. Y en verdad, lo dije de manera sincera, el mejor ceviche, el mejor pulpo está en Lima. Hay un restaurante que se llama Los Siete Pescados Capitales, creo que se llama así. Ya fui, sí, es La rico. verdad está, no tienes idea, es una cosa increíble. ¿No? Ya fuiste, entonces ya conoces. Para mí es, y también esa combinación asiática, peruana, las Ok, chifas, chifa, todo. entonces, pues igual cuando vengas a México también te podemos dar una paseada por nuestra comida mexicana que también, hay quienes dicen que es buena. Sí, no, sí es buenísima también. Entonces, vamos. Y avísame cada vez que puedas venir a Lima, yo también te hago un tour gastronómico por acá. Listo, Mayra. Pues muchas gracias a todos los que siguen el canal, gracias por darle clic, gracias por compartir, por comentar y seguimos en busca de los fantásticos de la arquitectura. Mayra, eres una nominada. Espero. Gracias, Listo, hasta muchas luego. gracias a todos. Cuídense. Chao, Bye. chao. Nos vemos.